Una de las mejores películas de este realizador, am, si no es que la mejor, aunque me parece que normalmente en el caso de cualquier cineasta suele ser am, una posición abierta a discusión. Am, Big Fish, como otras películas de Tim Burton, am, se adhiere a cierta, am, digamos, a cierta estética o ciertos recursos relacionados con los cuentos de hadas. Y en este caso, tal vez, o sea, mucho más fuerte que en otra, o más explícitamente que en otros de sus filmes, se asocia con las historias antes de dormir y con incluso las historias que se cuentan alrededor de la fogata e incluso, o sea, pudiéramos irnos más atrás en la historia, al principio de la historia de la humanidad o la historia narrativa de la humanidad, con sombras sobre una superficie. No ocurre aquí visualmente en una cueva, pero justamente, o sea, está esta cuestión de ver cómo puedes tener esta, bueno, o sea, como gracias a una luz proyectada puedes dibujar sombras. Si pones como algo en medio. Y justamente, o sea, la película abre de esta forma, no nada más a través del diálogo, de la voz, digo, de diversos personajes también, pero sobre todo de Albert Finney y de su hijo en esta película. Ah, pero justamente, o sea, te muestra estas secuencias donde tienes una habitación, una especie como de campamento, o sea, o de viaje con una fogata. em, y de hecho, incluso, o sea, pudiéramos tal vez también invitar una vez más, ¿no? O sea, de tantas veces que es invitado, a esta cuestión de la metáfora de la caverna, en donde lo que vemos no es la realidad, sino que vemos una especie de imitación de la realidad, o sea, vemos la sombra, pero hay algo más real que la sombra que está atrás, que es como, pues, o sea, como la figura tridimensional que proyecta esta silueta bidimensional. Um, y eso creo que en particular es importante mencionarlo porque la historia tiene que ver justamente, o sea, con una persona que tuvo una vida real, que pudiéramos asociar, o sea, como este objeto que se posiciona frente a la fuente de luz, pero lo que conoce el personaje del hijo y los personajes alrededor, o sea, de este protagonista que cuenta historias, o bueno, de este personaje que cuenta historias, hay una discusión también, pero bueno, es justamente la sombra. No es la realidad más real o más auténtica, es su proyección, es lo que deriva de ella. Y eso es, o sea, lo que todos vemos, ¿no? O sea, como en este espectáculo de sombras, con tanta atención. No volteamos a ver, o sea, como cuál es esa realidad auténtica. Lo que nos interesa es el espectáculo. Um, Así que, bueno, o sea, también como está esa parte de... eh, y creo que también, o sea, tal vez esta película no sea necesariamente, o sea, como el mejor de los casos, el mejor ejemplo. Pero hay también creo que una idea flotando por ahí, o sea, el hecho de contar la historia de alguien más, en donde de hecho muchas veces es
propio personaje, o sea, que cuenta su historia de el pueblo donde crecí, el momento en el que salí del pueblo, o sea, y cuando vi al amor de mi vida y cuando, o sea, etcétera, etcétera, o sea, es de propia voz de quien experimentó esos eventos. En algún momento por ahí hay una narradora más que lo cuenta, o sea, como desde su perspectiva. Am, pero creo que, o sea, digo, dentro de la historia, eh, o sea, además de que dramáticamente, o sea, funciona muy bien, ¿no? O sea, tener a estos personajes antagónicos, el padre y el hijo, que tienen una mala relación, que están tratando de sobrellevar, eh, o sea, en los últimos días de vida del padre. O sea, creo que también, o sea, como es presentado, o sea, y bueno, creo que funciona muy bien dramáticamente, es intenso, o yo lo siento de manera intensa, el hecho de que la máxima reconciliación de ambos personajes es no nada más que el hijo acepte que su padre contaba historias, sino el hecho de que él puede contar una historia de su padre o la historia de su padre de la forma en la que su padre le gustaba contar sus propias historias. Entonces tienes, o sea, como esta versión, o sea, o bueno, este antagonismo o esta oposición entre lo real y lo imaginario. Y la forma, o sea, y está representada, o sea, como a través de el padre y el hijo, o sea, pero no es, o sea, como, bueno, el hecho de que el hijo tenga que sumarse a esta parte de lo fantástico, de, de lo adornado, o sea, también como mencionan en la historia, o sea, creo que es un escenario, bueno, o sea, dramáticamente, o sea, tiene sentido, pero también creo que hay algo interesante en el hecho de que Tim Burton, como director y como un artista que podríamos decir que se dedica justamente a contar historias, o sea, especialmente porque su cine, su tipo de cine es definitivamente narrativo, hollywoodense, clásico, etcétera. Ah, hay también, o sea, hay una especie, o sea, como de doble representación de Tim Burton a través de ambos personajes, especialmente, o sea, como en esta parte final, o sea, el hecho de que Tim Burton es, o sea, llamémoslo así, un narrador de historias que está narrando la historia de alguien que narra historias. Entonces, bueno, cómo narra él, o sea, esas historias y cómo Tim Burton se suma, o sea, para narrar a través de él esas historias. Pero también, o sea, en la posición del hijo climática hacia el final de la historia, o sea, cuando es como, bueno, o sea, o sea, yo no conozco esa historia, nunca me la contaste, ¿no? O sea, no la puedo repetir. Y es como, bueno, pero cuéntala tú, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te imaginas que pasa? O sea, que hay como una especie también de realidad, o sea, o de verdad como fija, o sea, que simplemente, o sea, como que el hijo tiene que repetir. Am, que bueno, o sea, es la historia, o sea, del fin de la vida del padre, de la muerte del padre. O bueno, o sea, también un poco eso, o sea, que dime cómo me voy. También eso está interesante, no nada más como desde una perspectiva de, pues es que por censura o por lo que sea, sino, bueno, no nada más, o sea, como desde este aspecto, o sea, sino el hecho de cómo también podemos decir que percibe el propio personaje su muerte y que no lo considera eh, como una muerte. Entonces, el hecho de cambiar la palabra por otras, creo que no tiene que ver, o sea, con una cuestión de tabú o de negación o algo similar,
sino más bien el hecho de sentir que justamente se está yendo a otra parte. Lo cual, o sea, digo, también es creo que parte, ¿no? O sea, en el sentido cultural y lingüístico, o sea, de por qué utilizamos, ¿no? O sea, también como esa expresión, entre otras. Am, y me llama mucho la atención, uno también, o sea, de los aspectos destacables de Big Fish dentro de la filmografía de Tim Burton es que no encontramos a tantos de sus actores recurrentes en esta película. Los hay, o sea, está el señor Oompa Loompa, futuro Oompa Loompa, y está Danny DeVito. Y hay otros, o sea, colaboradores recurrentes detrás de cámaras, pero es curioso, o sea, que por cualquier razón, Tim Burton decide trabajar, o sea, con actores con los que no nada más no había trabajado antes, y además en papeles muy importantes, o sea, no nada más, bueno, o sea, ajá, o sea, justamente el protagónico, el héroe, el antagonista, y personajes secundarios inmediatos, o sea, pero son actores con los que no había trabajado antes y con los que no volvería a trabajar después, o por lo menos más de 20 años después, o sea, no ha vuelto a trabajar con estos actores. Y justamente, o sea, creo que algo que sucede muchas veces en el cine, especialmente de Estados Unidos, es que los directores trabajan, o sea, con diferentes personas, dependiendo, o sea, como, ok, el papel, el género, la disponibilidad, o sea, también si trabajan con actores famosos, ah, y creo que, o sea, en el caso de Tim, o sea, hemos visto cómo, o bueno, podemos ver dentro de su historial justamente cómo es, o sea, cuántas películas ha hecho con, o sea, su actor, o sea, como más, o sea, el actor más relacionado con él, Tim Burton, Johnny Depp. Pero también con Helena Bonham Carter, que sale en esta película, Danny DeVito, que sale en esta película, Michael Keaton, o sea, que reaparece en su filmografía. No sé, o sea, a Michael Gough, creo que se pronuncia, a Christopher Lee, etcétera, etcétera. Y no es, o sea, también como que Tim Burton no pueda trabajar, o sea, con nuevos actores. Pero justamente, o sea, creo que sí tenemos también como una especie de tropa actoral, que suele aparecer y reaparecer constantemente. Y esta no es una de esas películas, o sea, Marion Cotillard, o sea, ella no, ¿cuándo otra vez? Albert Finney, Ewan McGregor, Alison Lockman, o sea, y creo que justamente, o sea, sí, muy interesante ver un poco a Tim Burton como salirse de su zona de confort, tal vez en varios sentidos, o sea, no es la única vez que veremos, por ejemplo, a Tim Burton tener una película, o sea, en un contexto también, o sea, como bastante real, ¿no? O sea, como de, ok, o sea, una familia que tiene dificultades y tienen que sobrellevarlas, reunirse y una casa, ¿no? O sea, también, o sea, como que pues un diseño muy como que average, si tú quieres. Digo, hay otras películas donde reaparecen, ¿no? O sea, y donde nos alejamos también, por ejemplo, del maquillaje, o sea, como más elaborado y, y fantástico, o sea, para algo más realista. En vestuario también, de hecho, o sea, Colin Atwood, siento que, o sea, esa mujer, o sea, es responsable de mis vestuarios, o algunos de mis vestuarios favoritos en toda la historia del cine. Y justamente, o sea, es a partir, o sea, como pues de esta como posibilidad expresiva de hagamos lo que queramos, o sea, no tanto, o sea, de que tienen que ser las telas o tiene que ser el material o el tipo de cortes, es como de estamos tomando elementos de lo que queremos o de lo que necesitamos para
como que poder hacer lo más, no nada más así como lo más llamativo, fantástico, o sea, sino también algo, o sea, que se relaciona como perfectamente con el mundo, o sea, que no mimético que puede o muchas veces crea el cine de Tim Burton. Entonces, en este caso, siento que no sé por qué haya sucedido de esta forma, o sea, pero creo que es, o sea, uno de los elementos que más destaco, que más me agrada. El hecho de ver estos actores, o sea, como que funcionar tan bien para los papeles para los que fueron escogidos y que se sienten apropiados, o sea, en ningún momento es como de, ay, es que esto, o sea, se ve que seguramente tenían una mala relación, o sea, con el director, o sea, si así fue, siento que todos, o sea, están como, o sea, muy bien casteados. También, o sea, diré que no es necesariamente, o sea, que sean como todos los personajes así como de wow, o sea, es que nadie más pudo haber interpretado esto, o sea, tal vez sí, pero aún así, o sea, me gusta ver una de las razones tal vez es porque siento que a pesar de que estos actores han salido también en muchas otras cosas antes y después de esta película, de alguna forma ayuda, creo, para mí darle como otro, o sea, acercarlo a un mayor realismo que creo que no tendría si viera a, no sé, a Winona Ryder o cualquier otro así de sus actores. Entonces, digo, aquí, no sé, o sea, todos como que, o sea, me parece que hacen un buen trabajo. Eh, y también me llama la atención que esta película, mm, el score de Danny Elfman fue nominado al Oscar. Y no es, o sea, de los que yo considero, o sea, como de los mejores trabajos de este compositor. Justamente, o sea, porque creo que en muchas de sus otras películas, especialmente cuando colabora, bueno, o sea, más en esa época, pero en varias de sus colaboraciones con Tim Burton, si no en todas de esa época, su música suele tener, o sea, como un aspecto, o sea, es muy identificable melódicamente. Y es, o sea, no nada más, o sea, como es pegadiza, también es fácil, o sea, de replicar y tararear y que si incluso, o sea, o la está silbando o lo que sea, alguien más puede identificarla como, o sea, la música de Batman o la música de, no sé, ¿no? O sea, Alicia, Charlie y la fábrica de chocolates. Que también, ok, dependerá de cuántas veces a lo mejor has visto la película o qué tan icónica o este o qué tan fácil, o sea, te es como identificar música, pero creo que muchas veces, o sea, Danny Elfman encontró como una identidad musical para las películas en las que trabajó y esta no me parece una de ellas. Sin embargo, aún así, o sea, me llama la atención ver aquí, realmente escuchar aquí a un Danny Elfman que, de nuevo, o sea, si fue o no una decisión consciente, se aleja de ese Danny Elfman, o sea, al que estaba más acostumbrado, en donde la música se vuelve tal vez, em, por falta de mejores palabras, o sea, como menos melódica y más atmosférica. No es una música que justamente, o sea, se te pegue o que puedas tararear o que si silbas en algún momento alguien va a decir como de, oye, esa es la música de Big Fish o lo que sea, pero aún así creo que existe, y en muchos momentos, o sea, también de la música, es como, ok, o sea, hay una composición musical y la siguiente, y eso también, o sea, tiene que ver con convencionalismos, o sea, de la industria, ¿no? O sea, de una película de hora y media o de 2 horas, o sea,
porcentaje, o cuántos minutos, o sea, hay de música original. Pero aparte de eso, o sea, creo que sí hay, o sea, como una creatividad en la composición y en qué instrumentos va a utilizar, o sea, como para qué escenas, si está, o sea, como en el campo, si está en, a lo mejor el hijo llegando a la casa de los papás, o si es, o sea, igual como que un escenario tenebroso, algo más fantástico, o sea, creo que sí la música llega como o sea, hay como diferentes como estilos musicales, creo, o sea, proporcionados por el mismo compositor para la misma obra. Entonces, y eso creo que también, o sea, me llama la atención de esta película. Eh, entonces, si bien no es como lo que yo más destaque o pueda aplaudir de Danny Elfman, aún así creo que prefiero incluso su trabajo y también o sea, siento, o sea, ya desde antes de ver la película sabía que era Danny Elfman, pero aún así me parece que es reconocible su trabajo o su identidad, o sea, como compositor, que si no, o sea, si no sabes que Danny Elfman está en los créditos, creo que sí te remite a él y lo puedes asociar, o sea, con justamente otros de sus trabajos, discutiblemente mejores, pero, o sea, creo que no lo sé, o sea, como que no lo pierdo tanto en este score. Lo cual tal vez podamos decir de muchos otros scores, o sea, que no puedo identificar yo, pero bueno, o sea, tal vez también los score de... Simplemente si escuchas más, o sea, de tal compositor, o sea, pues lo vas a reconocer, o sea, aunque esté más escondido o esté más en la atmósfera que en otra cosa. Entonces, que protagónico, digamos. Y Colin Atwood creo que también, o sea, para regresar como a lo del vestuario, creo que también hace un buen trabajo en como dividir su obra, o sea, sus vestuarios, a como temática y espacialmente cuando estamos como en el mundo real, con el hijo, el padre, la esposa, la mamá, etcétera, y cuando estamos en estas narraciones. Porque, o sea, a pesar de que los personajes, por ejemplo, o sea, a diferencia de de otras de las películas de Tim Burton, o sea, no son necesariamente vestuarios ostentosos o extravagantes o así, o sea, aún así se siente que están trabajados de otra manera. No sé, por ejemplo, si en cuestión de las telas, pero por lo menos cromáticamente, o sea, es como decir, o sea, tienes un pantalón, o sea, una camisa y un saco o una chamarra o un suéter o algo, o sea, pero por ejemplo los colores, o sea, de el vestido, o sea, en el circo, en el pueblo, en la guerra, o sea, o sea, los colores tienden a ser más vibrantes. Y ser justamente, o sea, menos realistas, o por lo menos, o sea, los colores suelen ser más tenues y menos llamativos en el mundo real que en la historia. Entonces, eso me parece, o sea, también como una buena forma, o sea, también como de diferenciar estas espaciotemporalidades que, o sea, están como dialogando constantemente, o sea, pero también como que, bueno, sin tener dragones o polvo de hadas, o sea, o lo que sea, aún así se distinguen visualmente. Otro de los recursos, o sea, que utilizan es, por ejemplo, la fotografía suele ser, o sea, suele tener por momentos cierta porosidad. A veces los blancos incluso están reventados en la imagen. Y eso es algo, o sea, que no sucede, no tiene, o sea, como esa brillantez las escenas del mundo real, o sea, que están, o sea, como iluminadas de una forma tal vez, o sea, como más naturalista. Y, o sea, pues parece así como que sin filtros y sin, o sea, como cosas así encima de la imagen. También, bueno, o sea,
Bueno, el personaje, por ejemplo, o sea, asociado al agua, eso está también creo que muy genial, o sea, desde el guión, cosas como de me estaba secando, ¿no? O sea, y pues por eso ahorita estoy en la bañera, o sea, necesito tomar agua, siempre he tenido sed y no sé de qué, eh, pero también, por ejemplo, en la puesta en escena, de hecho, cuando también tenemos al personaje en la cama, tenemos, o sea, un cuadro encima de él, o sea, que es, o sea, como de un mar, una playa, ¿no? O sea, entonces, también, o sea, como constantemente ahí, o sea, relacionado con el mar y con el agua específicamente. Y esta también, por ejemplo, o sea, no esto es, o sea, igual parte de los elementos recurrentes en el cine de Tim Burton, los contrastes espaciales, y creo que aquí es un poco distinto a como lo habíamos visto um, en otras películas, o sea, en donde justamente crea un mundo real o un mundo más mundano. Y un mundo fantástico. Que a veces, o sea, pueden incluso ser como una extensión uno del otro, pero también, o sea, habíamos visto esto en Edward Scissorhands, o sea, cuando tienes como el pueblito de casas de colores y tienes la montaña embrujada, ¿no? O sea, y con esta construcción de expresionismo alemán. O en Beetlejuice, ¿no? O sea, la vida de los muertos y que además incluso es como de que, bueno, o sea, es una sala de espera y lo que sea, pero bueno, o sea, también como que qué iluminación tiene, qué tipo de muebles hay, en contraste, por ejemplo, pues a la casa de los Maitlands y luego, bueno, o sea, esta combinación que hace, ¿no? O sea, de los dos. Entonces, en este caso, o sea, por ejemplo, puedes tener algo muy visualmente placentero, como el pueblo, o sea, donde nace o al que llega, ¿no? Ya cuando es más grande. Y tener también algo como la casa de la bruja. O el bosque, ¿no? O sea, que también, o sea, las ramas parecen acercarse y demás. Am, entonces, también creo que aquí hay una forma, o sea, de representación distinta en donde en una película anterior de Burton podrías tener eso, o sea, como lo colorido y lo tenebroso, como los opuestos espaciotemporales en Edward Scissorhands, por ejemplo, pero aquí, o sea, ambos espacios comparten como una misma espaciotemporalidad, o sea, en términos de que ambos pertenecen a lo fantástico y cómo relacionas, cómo vinculas estos, o sea, como que estos ambientes aparentemente opuestos y que sin embargo juntos son el opuesto de, o sea, pues una sala de hospital, el comedor donde está la familia, o sea, pero eso, o sea, como más normal, más aburrido, tal vez, menos adornado. Entonces, bueno, o sea, también es esa forma así de que, bueno, cómo solucionas, cómo marcas oposiciones o contrastes. Creo que es interesante. La... Y de hecho, por ejemplo, bueno, la película creo que como parte de esta cuestión, o sea, de cuento de hadas o de fábulas incluso, constantemente me parece que en esta película existen ciertos aforismos o moralejas que, o sea, pudiéramos rescatar. También discutiblemente, o sea, no es que estén todos así como de, bueno, y al final de la historia esta fue la moraleja, pero igual, o sea, como, bueno, si lo tomamos como al final de una escena o al final de que, o sea, o si no está al final, bueno, aún así creo que se asemejan a lo que podrían ser moralejas de una fábula, o lecciones de vida, tal vez, también, o sea, como enseñanzas y así. Y creo que, digo, el que más diría yo, o sea, y creo que son, o sea, también, o sea, muy bonitos, o sea, y algunos incluso, o sea, también creo que juega con eso, o sea, al crear contradicciones, o sea, en donde el guión señala como de, bueno, o sea, hay momentos en los que un hombre racional tiene que aceptar, bla, 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 o sea, y luego dice, bueno, pero yo no era un hombre racional, cosas así. Entonces,
No son los únicos casos, o sea, hay momentos en donde sí crea como estas frases o estas afirmaciones y no parece haber contradicción, ¿no? O sea, sino que sí es como esta enseñanza que pretende dar directamente, que se entienda de manera clara. Y justo el que más me llama la atención, o el único de estos que ahorita quiero destacar, es cuando dice que la mayoría de las cosas que considerarías malvadas o perversas son simplemente como solitarias y faltas de como un entendimiento o una capacidad para relacionarse. Y eso, o sea, creo que es aplicable justamente a muchos de los personajes, muchas de las historias de Tim Burton y al mismo Tim Burton. O sea, que a pesar de ser, o sea, muy definitivamente mainstream su cine, o sea, y es, digo, muchas veces, eh, tal vez, o sea, sobre todo al inicio de su carrera, o sea, pues tienes estos éxitos comerciales, esta identidad, o sea, también como artística, ese reconocimiento, o sea, de que tu trabajo, o sea, fue hecho por ti y por nadie más. Siento que incluso, ¿no? O sea, digo, muchos directores, o sea, pues han trabajado en esa época antes y después, y no necesariamente, o sea, son identificados por un público, y él sí, y es aplaudido por eso, ¿no? O sea, entonces, digo, a pesar de lo no alejado, de lo aceptado, de lo querido que es Tim Burton y su cine, tal vez, o sea, desde el principio o muy al principio, aún así, o sea, es cierto que pues parte de la como mitología de Tim Burton ha sido pues esta cuestión, o sea, del outsider, del que no pertenece, del socially awkward, o sea, el callado, el excéntrico, el diferente a los demás. Entonces, creo que o sea, esta pieza de diálogo es especialmente como relevante, no nada más, o sea, como pues a esta película, sino a toda su filmografía, tal vez, y pues a él mismo, ¿no? O sea, o sea, como tanto trasciende esta película, o sea, que pues llega como a quizás la misma vida o perspectiva del director sobre sí mismo. Um, También, por ejemplo, otro de los elementos, o sea, que creo que son, o sea, especialmente como cercanos para Tim Burton en este filme, es el hecho de tener un personaje que constantemente miente sobre su vida o que es acusado de mentir. O sea, como de, ¿por qué no me dices las cosas como son? O sea, por primera vez. Y es como, pues porque así cuento las cosas, ¿no? O sea, y si no las aceptas o no las entiendes, o sea, pues entonces ese es un problema tuyo, no mío. Y creo que ahí hay, o sea, también o sea, podemos, o sea, está dialogando, podemos remitir justamente a. Y bueno, o sea, a ver quién quiere hacer este tipo de comparación. Pero digo, a pesar de que los veamos también como artistas muy diferentes, o pudiéramos llegar al extremo de decir, no, este claramente es un artista, este otro no, o sea, no es un artista, no está al nivel de ninguna de sus películas, o sea, y es, además, o sea, como muy respetable también esa perspectiva o ese distanciamiento. Ah, También remite a la frase de Stanley Kubrick cuando dice, lo real es bueno, lo interesante es mejor. Y justamente, o sea, también hay, hacia el final de la película, tenemos a un médico que dice, pues esto es lo que pasó. O sea, y si tuviera que escoger como entre
o sea, como la historia real y la versión, pues, más fantasiosa, pues yo preferiría esa. Pero, pues, ese soy yo, ¿no? O sea, entonces, como de, pues, para gustos, los colores. Entonces, justamente creo que ahí es cuando creo que Tim Burton, o sea, trata de posicionar justamente a este personaje de de Ed Bloom como un artista, a pesar de que, o sea, y que tiene muchos trabajos en el circo y en otros lados, y no, o sea, nunca lo vemos, ¿no? O sea, como que pinta o construye, ¿no? Hace esculturas o algo así, o sea, no, pero incluso, o sea, se compara también, o sea, el padre con el hijo de, bueno, tú escribes tus historias, yo las cuento, ¿no? O sea, verbalmente, pero, no somos tan diferentes tú y yo. Um, y que, por ejemplo, o sea, también, tal vez más cercano a Tim Burton, en diferentes sentidos, pudieran ser las Wachowski cuando dicen, o que tal vez Alan Moore, dependiendo de quién escribió primero y qué tanto queremos combinar también, pero bueno, esta frase de, los artistas dicen mentiras para decir la verdad. Y que justamente, o sea, eso es también, o sea, como algo algo como muy importante, creo, o sea, dentro de esta película, o sea, el hecho de que todo lo que dijo el padre, que sucedió sobre todo, ¿no? O sea, este, estamos estirando la palabra, pero, o sea, que era verdad, que sí estaba en este pueblo pequeño, que sí salió, o sea, que sí conoció, o sea, esta mujer, que sí, fue a la guerra, que sí lo declararon muerto, que sí, o sea, como que todo eso, ¿no? O sea, que es como de, ok, puede haber un rechazo justamente a la forma en la que se presentan las cosas, o sea, en la que se presenta una historia, en la que se presenta un discurso, y que puede ser, o sea, del agrado o total desagrado de, de, de la audiencia o de alguien en la audiencia, pero no significa que lo que dicen sea equivocado o sea incorrecto. En este caso, o sea, justamente es como de, bueno, pues no me gusta, o sea, como que tu versión más adornada y también incluso al grado de creer como de, o sea, pues me pregunté si alguna vez conocí algo de ti o conocí tu yo real o tu yo verdadero. Y sí, o sea, es como de, estuvo presente siempre en esa versión tan, tan artificial o tan manufacturada, lo cual incluso, o sea, también pudiéramos eh, extender a una discusión entre justamente el cine tal vez, o sea, como más hollywoodense, también en ese sentido espectacular, de sus diferentes, o sea, como, o sea, en sus diferentes formas, eh, contra el cine independiente. Eh, en donde, bueno, o sea, tal vez incluso, ¿no? O sea, el cine de arte, el cine de autor, etcétera, etcétera. Digo, de hecho también es, o sea, es un caso, o sea, en donde podemos, o sea, nos guste o no nos guste el cine de Tim Burton, también, o sea, creo que podemos identificar que existe una identidad autoral o una voz autoral en este filme, que es, o sea, muy completamente hollywoodense y con actores, o sea, además también de otras películas hollywoodenses, dentro, o sea, del sistema de Hollywood, que trabajan, o sea, y se mueven, ¿no? Dentro de ese sistema. Pero bueno, o sea, como en esta posición de no, o sea, me gustan más las historias que son más íntimas o más realistas, o sea, sin efectos especiales y no tenemos así una nave espacial o lo que sea. Es como, bueno, no, o sea, pero incluso, ¿no? O sea, podemos tener, es más, o sea, como esta artificialidad de luces, de maquillaje, de vestuario,
música, ¿no? O sea, también, o sea, como que tanto, o sea, de la realidad, o sea, quieres o deseas manipular am, en oposición a decir como de, bueno, a ver, o sea, vamos a contratar a personas que no son actores y los ponemos a decir diálogos o solamente espacios que ya existan y no vamos a construir sets y o sea, son formas, o sea, también de expresión y puedes preferir una a otra. También creo que no, o sea, no debería, o sea, como que haber necesariamente una oposición, eh, porque, o sea, tienes la opción, o sea, además diría también, o sea, como cada vez más, o sea, gracias al streaming, antes gracias al Blu-ray, al DVD, al VHS, o sea, y a los cines, a la televisión, o sea, también, pues tienes acceso, o sea, como cada vez más parece ser, o sea, pues también al tipo de historias que más prefieras. Um, si no quieres ver en todo el año una sola película hollywoodense, ¿no? O sea, o así de estudio, de Paramount, de Universal, pues puedes, o sea, son conseguibles también otro tipo de películas, o sea, si quieres ver, tal vez no las vas a ver, o sea, con mucha gente y en una sala oscura y en el cine, lo que sea, o sea, pero puedes también ver ese tipo de otras películas. Um, en fin. Y algo, a ver, está bien. Una parte que quiero señalar que me parece importante, ah, que pasó desapercibida en algún momento, o sea, alguien lo señaló, tal vez la última vez que vi algo de esta película, ni siquiera recuerdo si la vi completa, tal vez empezada. Pero bueno, es el hecho de... ah, mm, preguntaré si alguien cree que existe acoso en esta película. Y creo que ese, o sea, es un punto a discutir que podría ser, o sea, su propio video de 40 minutos o más. Eh, pero creo que sí hay, o sea, también hay como ciertas consideraciones. Uno, diré que, o sea, toda la película me parece bella y hermosa y me encanta y, o sea, no puedo dejar de recomendar esta película lo suficiente. Sin embargo, ah, es cierto que el protagonista, Ed Bloom, conoce a la mujer que será su esposa y todo eso. Y ella le dice, o sea, como, pero pues me voy a casar. Y está bien, o sea, creo que también esta cuestión, o sea, de la determinación del personaje, o sea, lo cual también no es como el único ejemplo dentro de la película. El hecho de que dice textualmente algo así como, no tengo mucho, pero jamás conocerá a una persona con mayor determinación que la que yo tengo y cosas así. Y es cierto, o sea, el personaje enfrenta diferentes rechazos a lo largo de la película y es el hecho también de seguir adelante que le permite tener éxito. Y eso creo que también, o sea, es un hecho aplicable también, pues en la vida. No nada más, o sea, en un contexto de pareja, sino, pues ok, o sea, si, digo, también las historias, ¿no? O sea, de Pitch del elevador, o sea, y también que hay en otras películas de fulano de tal, no quiere verte, o sea, o ya regrésate a tu casa, o es una causa perdida, o es como de, bueno, pero yo lo haré, ¿no? O sea, es imposible hablar con el gigante, o sea, se va a comer a quien sea que se acerque, bueno,
pues voy a tratar de hablar con él y de hacer que se vaya. O sea, no, vete de aquí. O sea, yo no hago caridad, no puedes trabajar en el circo. No, puedo hacer cualquier trabajo que usted quiera. Y no voy a dormir y no voy a... Ok, o sea, digo, un poco es también el hecho de que va. O sea, sí, o sea, es posible alejarse de un reto, si lo articulamos de esta forma, por el riesgo que representa, es posible acercarse y alejarse después, o sea, de una muralla, de un rechazo. Uh, y es posible, o sea, también pues seguir adelante después de eso. Entonces, es justamente, creo, también una plática muy extensa, el hecho de decir mm, cuándo es pertinente insistir o seguir intentando, y cuándo puede resultarse riesgoso o perjudicial, no nada más, o sea, pues para la persona que intenta, sino para terceros, para otra persona o para muchas otras personas. Pero en este caso, diré que, bueno, la película lo muestra como que sí, él insiste después de recibir un rechazo explícito. O sea, como de no estoy interesada, me voy a casar con esta otra persona. Pero también vemos que los intentos que hace son aceptados por este otro personaje. Lo cual creo que también es importante en un diálogo. O sea, lo que diré es que, bueno, ok, por un lado, o sea, esta como recurrente aceptación de las muestras de afecto, o sea, que también creo que si hubiera un rechazo del personaje, o sea, la película también representaría esto o encuadraría esto de manera diferente, y también nosotros como audiencia lo percibiríamos diferente. Como de, o sea, si te están diciendo que no y no y no, o sea, pues aunque seas muy buena persona y hayas sacrificado mucho y seas, o sea, muy talentoso y muy atractivo, o sea, y lo que sea, pues aún así, ¿no? O sea, como que pues está esta cuestión del continuo rechazo. Pero también la película está mostrando, o sea, o muestra continuamente una aceptación y luego otra, y bueno, ya incluso hasta el extremo de decir que sí. Entonces creo que, bueno, o sea, ahí ese es un elemento importante que también es muy problemático y que es... hay una discusión sobre lo problemático que es, o sea, también desde la historia, o sea, del arte pictórico, ¿no? O sea, antes de la invención del cinematógrafo. El hecho, por ejemplo, o sea, de una persona que es, o de una mujer que es acortejada y que, o sea, cuántas veces, o sea, en una pintura, cuyo nombre no recuerdo porque nunca me lo aprendí, o sea, tenemos una mujer que, ay, o sea, es que se ve tímida, se ve, coqueta, o sea, o que inocente, no sabe cómo responder o lo que sea, y bueno, de repente tenemos, como esta misma historia representada por una mujer pintora y lo muestra como una experiencia desagradable, como un personaje femenino que es acosada y quiere alejarse, o sea, y sin embargo, pues sigue siendo acosada. Entonces, ahí hay, o sea, como mucho que platicar, pero en esta película, algo que también yo he de recordar al respecto es que muchas, o sea, es que la misma película afirma
varias veces incluso, que la mayor parte de su historia no ocurrió. Y esto es incluso, o sea, también desde el principio, incluso, o sea, creo que dicen algo, o sea, como hay historias, o sea, que no tienen sentido, ¿no? O sea, o donde suceden cosas que no tienen sentido. Esta es una de esas historias. Así que tal vez en el último de los casos más extremos, si quisiéramos ser, si tuviéramos, o sea, muchas ganas de ser apologéticos respecto a este elemento en la película, pudiéramos decir, no sabemos cómo ocurrió realmente. Tal vez el cuate, o sea, pues sí se acercó a ella, descubrió que se iba a casar, pero en lugar de regresarse a su casa o de viajar a otro lado o de quedarse ahí pero jamás hablarle, pues tal vez igual se conocieron, igual pasaron tiempo juntos, igual hubo ciertas muestras de afecto no tan extremas como como las que muestra la película. Y finalmente, o sea, se dio una relación. Eso ya es, o sea, justamente como tal vez imaginar en exceso, porque justamente, bueno, también si quisiéramos decir como solamente lo que ocurre dentro de la película es válido afirmar como parte de la realidad de la película, pues entonces todo esto pues es un realmente quién sabe, ¿no? O sea, también podríamos decir que, bueno, tal vez en la realidad fue incluso peor, fue más agresivo. O tal vez, o sea, mientras que en su versión de la historia ella se ríe, ¿no? O sea, y, ay, qué pena y lo que sea, pero me gusta. A lo mejor en la realidad eran rechazos contundentes. Bueno, o sea, igual, y aplicamos la misma lógica, ¿no? Entonces, en este caso, pues justamente en qué momento, o sea, también como que dibujas la línea entre insistencia y acoso. Creo que en un contexto realista, justamente llenar, o sea, como pues un jardín de flores, aunque sean las flores que más te gustan, o yo qué sé, no, o sea, un letrero en el cielo, lo que sea, puede ser más intimidante o más aterrador que que romántico. Entonces, pero también no estamos en la realidad, estamos como en esta lógica de fábula, de cuento de hadas, de irrealidad o de realidad hiperbolizada. Así que a verlo, o sea, de nuevo, no me resulta problemático. En algún momento lo vi, o sea, la primera o primeras veces que vi la película no me resultaba problemático, en algún momento cuando lo pensé me resultó problemático. Actualmente siento que la película no es menos hermosa por eso, pero creo que tiene mucho que discutir respecto a eso. También un elemento o sea, también quiero destacar, o sea, y creo que habría que ver, o sea, si Tim Burton, o sea, como qué tan recurrente es también en su cine, si es algo que parece ser superado en algún momento o no. Um, o cuántas variaciones tiene también esta representación. Pero el personaje de Don, que es esta especie de personaje espejo de Ed Bloom, que, o sea, a diferencia de Ed Bloom, o sea, que además, por ejemplo, tiene el cabello más claro, él lo tiene más oscuro, Ed es más delgado o atlético, este otro personaje parece fuerte, pero también, o sea, con algo de sobrepeso. Ed Bloom es el rostro, ¿no? O sea, y el cuerpo de Ewan McGregor. Este cuate, o sea, pues tal vez no tan tradicionalmente atractivo, o no atractivo, o menos atractivo.
Y también, o sea, bueno, el hecho, o sea, la personalidad, ¿no? O sea, el hecho de que Ed Bloom intenta y se mete, o sea, como al equipo de básquet y que se propone, o sea, de yo voy a hablar con el gigante y todo esto, y que tiene además, o sea, pues esta atención y esta fama a donde quiera que vaya, además. El personaje de Don es tal vez, o sea, eso, ¿no? O sea, como que ve tal vez lo que él quisiera hacer o la atención que él quisiera recibir, pero que no tiene. Y en una especie de enfrentamiento final entre ambos personajes, después de eso ya no lo volvemos a ver, no sabemos qué fue de su vida. Está la cuestión incluso, o sea, también muy extrema de no me voy a casar contigo y lo prefieres a él, no lo conozco y ya lo prefiero a él. Es como, lo cual también, o sea, genera muchas preguntas. ¿Por qué te ibas a casar con Don en primer lugar si era una persona tan horrible? ¿No? O sea, como que, digo, por un lado, que vida matrimonial pudo resultar de eso si no sabías que estaban como pues estos rasgos de personalidad. Y por otro lado, o sea, ¿cómo fue esa relación? ¿Cómo fue ese enamoramiento? ¿Cuántas otras, o sea, qué otras relaciones tuviste aparte de este cuate? ¿Cuánto duraron? O no sé, o sea, ¿en qué consistían? Un poco, o sea, porque, pues, no sé, o sea, parece que era una muy mala idea desde el principio, ¿no? O sea, o que eran muy incompatibles también, o sea, desde el principio. Pero bueno, o sea, estamos escuchando la historia, o viendo la historia según la cuenta Ed Bloom. Pero hay esta simplificación y caricaturización de este personaje que parece ser, o sea, como un bully, que es grande, que es fuerte, es feo, o sea, tal vez también habría que ver, o sea, como en estas otras películas. Y que por lo tanto, o sea, merece como perder. Vemos también así que responde con violencia, ¿no? O sea, en lugar de responder con diálogo. Y también, por ejemplo, vemos cómo Ed Bloom trata, ¿no? O sea, de darle cosas, o sea, bueno, el personaje de Alison Lockman, para enamorarla. Mientras que, ¿cómo se llama? Mientras que Don llega y dice como de, oye, ella es mi chica, es mía. Y él dice como, pues no sabía que ella tenía propiedad. Y cosas así. Entonces, también, por ejemplo, o sea, pues ahí hay también una discusión, o sea, muy extensa sobre masculinidades y representación masculina, o sea, em, incluso, ¿no? O sea, como que, bueno, o sea, qué es rechazable, qué es aspirable, etc. Y aunque el personaje de McGregor es, o sea, golpeado hasta sacarle sangre, también, o sea, cae con una sonrisa. Entonces, hay también, o sea, como ese humor. Eh, pero la verdad es que también, digo, si bien no es como que acepte o sea, el actuar de Will Smith en esta película, también diría que, pues, o sea, no era como realmente un personaje malo. O sea, ok, pon tú que podemos leer como que esta presencia de envidia en la mirada o en estas escenas. Cuando ven eso así como de que, yay, tú ganaste, o sea, o estamos felices por ti, o sea, y Don está ahí como solito, ¿no? Y a él nadie le hace caso y lo que sea. Pero, o sea, no vemos que sea grosero, no vemos que trate mal a ninguna otra persona, no, o sea, de hecho vemos que se muere joven, o sea, un poco como que tiene tal vez la peor vida, ¿no? O sea, como que nadie lo quiere, nadie le hace caso, se muere a los, no sé, antes de los 40. Y aún así, o sea, como parece que la película refuerza esta idea de que debe desagradarnos. O de que es tal vez eso, ¿no? O sea, que merece como que todo lo malo
que tiene, o que debemos alegrarnos de todo lo malo que le pasa. Y esas pueden ser también ahí discusiones distintas. Sí puede merecer todo lo que le va, bueno, excepto tal vez, bueno, incluso la cuestión de morir joven, o sea, pues tiene que ver, o sea, con el ejercicio y su corazón y cosas así, pero pero en fin, el caso, por ejemplo, también cuando están así desde chiquitos, o sea, no vemos así como de que, ay, mira cómo trata a los demás, o sea, o se pelea con este amigo, lo golpea, lo bulea, es como, pues no, o sea, como merecía, o sea, también como que todo eso malo, y ok, también podemos decir que con esta mujer muy, 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 muy hermosa, pues tampoco no iba a tener la mejor vida, ¿no? Y pues, ok, tal vez era, o sea, fue también algo bueno que no se casara con ella porque pues tal vez después, o sea, o porque por lo menos permite que encuentre a otra persona que quizás, o sea, sí lo ame y aunque llegue alguien más y es como de no, o sea, pero pues, o sea, este cuate pues sí me da cosas y no lo conozco, pero a ti sí te conozco y a ti, o sea, contigo es con quien quiero estar. Entonces, digo, ya ahí también, o sea, como que toda una todo eso, como ojalá le vaya bien a este personaje que no existe, pero, pero también hay algo curioso porque, o sea, no es, o sea, parece ser un elemento recurrente en ciertas películas de Tim Burton y estaría bien prestar atención cómo se metamorfosea este personaje cuando aparece y cuando deja de aparecer. ¿Por qué deja de aparecer? ¿Por qué pudo haberse ausentado? Eh, Ocasional o permanentemente en su filmografía. Pero sí, este personaje que parece no ser terrible, si bien no es tampoco, o sea, como que pues el ejemplo de ideal humano. Como que porque el guión, o sea, o la película disfruta tanto de su sufrimiento, ¿no? O sea, o lo orilla tanto así como a su sufrimiento o a su desdicha. Eh, um, entonces, bueno, eso es algo que tal vez solo Tim pueda responder, pero, o sea, y digo, a pesar de que también, o sea, pues yo digo, ok, bueno, entre este y este otro, pues el que quiero que tenga éxito es el héroe, pero, pero igual, así como que siento que no, incluso después de ver la película siento que no tengo una imagen tan negativa de ese cuate como sospecho que la película quería que tuviera, así como de pues va, no lo recomiendo, pero pues tampoco siento que sea un ser humano horrible, o sea, pero la película no le da, o sea, tampoco como complejidades a ese personaje, entonces pues eso, o sea, como que es muy plano, o sea, es muy superficial y creo que también un poco, o sea, como que la película, o sea, si llegó a haber en algún momento una oportunidad de profundizar o complejizar, o sea, la película no quería así como de, no, este cuate es malo, ¿no? O sea, que le pasen cosas malas. No lo sé. Ahora, hay algo también destacable y también un elemento recurrente, pero bueno, Tim Burton con esta película, creo que en términos narrativos, como otras historias o como otras películas, tiene justamente como estos niveles de historia dentro de historia o la historia contada por un personaje. Y ahí podemos también como identificar si existe un protagonista, un antagonista, un conflicto, un desenlace, etc. Y justamente creo que en estos como fragmentos de historia, de que bueno, o sea, cuando era niño pasó eso, y luego cuando llegué a este pueblo, o sea, pues vi, conocí, bla, bla, bla. O sea, ahí tienes, o sea, como esos fragmentos que justamente, o sea, puedes como tratar de identificar estos elementos. Y ahí, por ejemplo, diría que el protagonista siempre es Edward Bloom. Él es, o sea, tu personaje que se enfrenta al reto de liberar al pueblo del gigante, o sea, de
obtener información que le permita alcanzar a las chicas de sus sueños, de enamorar a la chica de sus sueños, de etcétera, etcétera. Entonces, y sin embargo, que por cierto creo que es el protagonista que prefiere Tim Burton. El protagonista de la realidad, o del nivel diegético como más real, es el hijo. Y es un personaje, es un héroe también en un sentido quizás más tradicional, porque existe una transformación del personaje del principio de la película, que rechaza cómo su padre cuenta historias y le encanta a todos, pero nunca, pero a mí me desplaza, lo que sea. Y al final existe una reconciliación de así es como tú contabas tus historias, así es como tú veías tu vida, así es como querías ser recordado, etc. Y entonces ya no tiene esta animosidad con su papá o contra su padre. Entonces ahí, o sea, podemos decir que el hijo es el protagonista del gran pez, pero el protagonista de las historias contadas dentro del gran pez es Edward Bloom. Y sus antagonistas constantemente cambian dependiendo de, pues eso, o sea, como el momento de la historia que nos estén contando. Y creo que muchas veces Tim Burton trata de articular este tipo de personajes que no tienen ningún error o ninguna falencia que la película sugiera que deban cambiar, y que son personajes que no cambian. O sea, puede haber un cambio externo, en este caso, o sea, de joven a viejo, de vivo a muerto. Incluso, por ejemplo, o sea, hay momentos en los que podemos decir, bueno, o sea, de desesperanzado a digo, ese es un cambio interno, pero por ejemplo, así de que, conocí a la mujer perfecta, pero se ha ido y la perdí para siempre y bla, bla, bla. Y es como de, pues yo la conozco, es la hija de fulano de tal, es amigo del circo y no sé qué. Y es como, bueno, al final, cuando Danny DeVito le dice, se llama Templeton, porque no me acuerdo de su apellido y no su nombre. Pero bueno, o sea, digo, también es como su nivel de relevancia en la historia. Y estudia en esta universidad, apresúrate y no sé qué, y es como de sí, o sea, voy tras ella. Entonces, digo, ahí hay un cambio interno, pero no hay, o sea, como un error o un defecto del personaje, o sea, que deba corregir respecto a su comportamiento. Incluso, o sea, cosas como decir, un hombre racional, bueno, yo no era un hombre racional, o un hombre sensato, bueno, o sea, pues yo no soy sensato, o sea, ese tipo de cosas, incluso, o sea, también la película los encuadra como un aspecto positivo, y puede ser un aspecto positivo, pero también, o sea, nunca te pone, o sea, la situación como más extrema de, bueno, en qué momento esto ya deja de ser bueno y ya te estás lastimando o cosas así. Entonces, y que el personaje a lo mejor tenga que cambiar. Cuando, por ejemplo, un deseo de justicia se convierte en un deseo de venganza, cuando te empiezas a consumir y a consumir a los que están a tu alrededor, cosas por el estilo, ¿no? O sea, es como no hace eso esta película. Y Edward Bloom, creo que como otros personajes de Tim Burton, es, pudiéramos decir, perfecto en términos de, ok, aunque, o sea, pudiéramos señalar tú y yo
bueno, pues podría hacer esto, podría cambiar esto, o sea, no me gusta tanto, o sea, su peinado o su cualquier cosa. La película, o sea, es como la que no plantea los elementos constitutivos del personaje, o sea, como algo que deba modificarse, o si no, ¿no? O sea, a algo terrible. Y estos son personajes protagónicos o son también buenos ejemplos de lo que Eric Edson llama héroes catalizadores. Will es un héroe, como justamente en este sentido más convencional. Si hay un cambio, si hay una transformación, hay un aprendizaje. En el caso de Ed, no. Él es un héroe catalizador. Él no cambia, pero provoca cambio en la vida de las personas que conoce. Y eso se extiende incluso hacia su propio hijo. Sin embargo, cuando se relaciona con su propio hijo, Ed Bloom ya no es héroe catalizador, es antagonista. Porque creo que, o sea, el hijo es el protagonista del nivel, o sea, como real o más real de la diégesis de la obra. Oh, y solamente creo que 2 puntos más. Estéticamente esta película hace uso también como de la maquinaria, lo cual reaparecerá también, o sea, en otras de sus películas. Este tipo, o sea, como de, pues sí, o sea, de mecanismos, de aparatos que tienen que realizar, o sea, como cierta actividad, no siempre tan clara. Pero sobre todo, o sea, cuando vemos tal vez únicamente cuando vemos a Minnie Bloom, que está en la cama y que está creciendo, o sea, y entonces pues tiene como cosas, ¿no? O sea, en todo su cuerpo y está en una cama que lo está manipulando. Tal vez también la mano, o sea, que se dedica a vender como salesman, y que tiene incluso partes intercambiables y así. Bueno, también por ejemplo el hecho de la aparición de seres fantásticos, folclóricos, monstruosos en esta película. También, o sea, es algo que después veremos por ahí. Me encanta un poco también, o sea, el hecho, pues, podemos tener así un hombre lobo, muy en la figura, de hecho, tal vez más folclórica, precinematográfica del hombre lobo. Literalmente tienes un hombre y después un lobo y después otra vez, o sea, un hombre. A diferencia, o sea, como pues de esta como figura mitad y mitad, que también tiene diferentes versiones. Pero que nunca es completamente un lobo, ¿no? O sea, como que pasa de ser hombre a ser hombre lobo, ¿no? O sea, en lugar de ser hombre a ser lobo, y que eso es el hombre lobo. Y tienes una bruja y así. Igual otros monstruos, o sea, reaparecerán, pero me encanta, o sea, cuando normalmente muchas historias utilizan a un solo tipo de monstruo y de ahí, bueno, tal vez múltiples encarnaciones, o múltiples personajes que son ese tipo de monstruo, pero Tim Burton es uno de los que puede utilizar más de uno en un mismo filme. Y también por ahí otro elemento recurrente. Claro, o sea, su versión del expresionismo alemán, que ya sí mencionamos antes, aquí no es no está tan presente ni siquiera en sus como fragmentos como fantásticos, salvo por la casa que necesita reparación de Helena Bonham Carter. Ahí la casa, o sea, tiene esta puerta, o sea, que está así ya como, justamente, o sea, como que en esta forma extraña, que no es, o sea, como que el rectángulo, perfecto. Y además la puerta, o sea, que sí debería ser un rectángulo, o sea, como el que era originalmente, adopta, o sea, la misma forma distorsionada del marco.
y pues se puede así como que abrir y cerrar con dificultad, pero bueno, aún así. Aquí es tal vez, o sea, donde este elemento visual tiene como su aparición más sutil, eh, pero que sigue estando presente. Habría que ver, o sea, tal vez también como que si por ahí nos encontramos una versión todavía más sutil, o sea, o ya de plano así de, aquí ya ni siquiera aparece, pero aún así, o sea, aquí todavía está, aunque casi escondida. Y pues sí, o sea, me encanta como un poco pues tal vez, o sea, como un poco este, este planteamiento o esta reflexión sobre las historias. Y creo que además también, o sea, tal vez más que el contador de historias, tal vez más que la figura del artista, por ejemplo, o algo así. O sea, creo que la película habla, más que las relaciones padre-hijo, incluso. Creo que la película, para mí, lo que me parece más destacable y lo que más destaca, eh, que tal vez no sea así, pero bueno, es la importancia de las historias en nuestras vidas, como, o sea, como nuestras existencias, o sea, están repletas o pobladas de, de historias. Um, y justamente esta oposición entre lo fantástico y lo real, como no tiene que ser una como contradicción o una... No tiene que ser una completamente sobre la otra, como solo vivir en fantasía y entre mentiras, o sea, o solo vivir en la realidad, o sea, porque la realidad es lo que sí está pasando, o sea, o es lo genuino, lo auténtico, sino como las historias, o sea, son una forma de entender la realidad y cómo pueden aportar riqueza o entendimiento a la realidad, lo cual, o sea, es algo también no necesariamente novedoso, también por ahí en otras películas seguramente aparecerá o puede hacerlo. Pero creo que esta es, o sea, una de las de los mejores ejemplos que se me ocurren en este momento. Tengo la cabeza poblada nada más por Big Fish. Um, y pues sí, o sea, digo, no sé, como esta cuestión de la perseverancia, de eh, de la ambición, o sea, también como catalizador para ayudar a otras personas. Eh, y como todos somos historias al final. Y las historias es a donde van las memorias. Cuando las olvidamos.